Criaturas infernales, ¿cómo vais? ¿Cómo ha empezado el año? Espero que hayáis empezado el año dándole mucho a la tecla, ¿eh? Dándole mucho a la tecla. Yo os tengo muy abandonados, os tengo muy abandonados y es culpa mía. Es culpa mía, pero no es culpa mía. Como sabéis, en octubre salió mi última novela. Hemos estado 2 meses en los que no he parado. Voy a silenciar el móvil antes de nada, porque si no, esto va a ser un no parar y no me van a dejar hablar tranquilamente con vosotros. Dame un segundito. Ya está. Os decía que, que han sido 2 meses de no parar, 2 meses de mucho jaleo. Luego han venido las vacaciones de Navidad, que las necesitaba como agua de mayo, no os podéis imaginar. Y después, pues bueno, pues la vuelta al curro, con los cursos, que por cierto empezamos un curso gratuito el día 4 de febrero. Si todavía no te has inscrito, ahora te dejaré el enlace para que puedas inscribirte si quieres. Un curso gratuito de 1 mes de duración, con vídeos, conexiones en directo, etcétera, etcétera, en el que vamos a hablar de qué puedes hacer para aumentar tus posibilidades de ser publicado, qué cosas tiene que tener tu novela y qué cosas puedes hacer tú para conseguir eso. Entonces, bueno, pues entre las vacaciones, que han sido días que ni me he acercado al ordenador, y los 2 meses anteriores de mucho viaje y de mucho jaleo, pues tenía una lista de tareas pendientes que no os podéis imaginar. Una de ellas erais vosotros, era el canal de YouTube y retomar el tema de los vídeos. Tengo otras muchas cosas que todavía no he empezado, como el podcast de historia, en fin. Que no me da la vida para más, no me da la vida para más. Pero bueno, no quería que pasara más tiempo sin que hiciéramos un vídeo nuevo e intentaré, pues, de nuevo, al menos una vez al mes, ir preparando un vídeo. Bien, para el vídeo de hoy quiero hablaros de un tema que es recurrente en los cursos, en gente que me escribe emails, oye Teo, que tengo una duda. O en los cursos una de las correcciones más habituales es esta. Y con los alumnos, pues una de las cosas que da muchos problemas es esta. El uso de las comillas. El uso de las comillas. ¿Cuándo se utilizan las comillas? ¿Cuándo no se utilizan las comillas? ¿Cómo se utilizan las comillas? ¿Qué tipo de comillas hay que utilizar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para empezar, voy a compartiros la pantalla, porque ya sabéis que a mí me gusta ilustrar todo esto que os digo. Voy a dejarme por aquí, que no sé si luego me veréis o no, pero bueno. Las comillas. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que las comillas son un signo doble. Un signo doble. Esto quiere decir que cada vez que abrimos las comillas, luego hay que cerrar las comillas. ¿Vale? No podemos abrir comillas sin cerrarlas, ni podemos cerrar comillas sin haberlas abierto antes. ¿Vale? Eso sería erróneo. Hay mucha gente que abre las comillas y no las cierra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es lo primero que tienes que saber. Cada vez que abras unas comillas, luego tienes que cerrarlas. ¿Vale? Segundo tema que a la gente le suele interesar. ¿Qué comillas utilizar? Porque hay varias. Están las comillas angulares, están las comillas inglesas, están las comillas simples. En fin, hay diferentes tipos de comillas. ¿Cuáles son las que tienes que utilizar? Pues mira, no importa, no importa. Normalmente en España las editoriales suelen utilizar las comillas angulares, de hecho se le llaman también comillas españolas, ¿vale? Estas son las más habituales en los libros de estilo de las editoriales españolas. Pero si tú eres de utilizar comillas altas o comillas inglesas, no pasa nada, es igualmente correcto. Sí tienes que tener en cuenta una cosa, utilizar siempre las mismas. Quiero decir, si empiezas a escribir un relato o una novela y empiezas utilizando las comillas angulares,
10 páginas después no puedes utilizar las comillas inglesas, porque entonces sería un error de unificación, ¿vale? Se trata de que siempre utilices el mismo signo, ¿vale? Una vez hayas terminado esa novela, si en otro relato o en otra novela empiezas utilizando unas comillas diferentes, no pasa nada. Pero lo interesante es que siempre en un texto utilices las mismas, ¿vale? Para no volver loco al lector. Otro tema que tienes que tener en cuenta con respecto a las comillas, vamos a utilizar las comillas angulares, es el siguiente. Las comillas angulares siempre se escriben pegadas al texto. Por ejemplo, fijaros que aquí Word está indicando que esto es incorrecto, está marcando un error gramatical. Los errores gramaticales Word los marca con estas rayitas azules. Bien, pues Word se equivoca, ¿vale? Esto tiene que ir así, tiene que ir pegado, unido, la comilla, con el signo. En este caso, una admiración. O si fuera una interrogación, pues igual. Tienen que ir pegadas tanto por delante como por detrás, ¿vale? Independientemente de que si no lleva símbolo alguno, también, ¿vale? Siempre va pegado. Siempre hay un espacio detrás y siempre hay un espacio delante. Aquí imaginémonos que hay otro personaje que está hablando, ¿vale? Pues aquí siempre hay un espacio y aquí detrás siempre hay un espacio también, excepto cuando colocamos un signo de puntuación aquí detrás, que puede ser una coma, un punto, dos puntos, punto y coma, lo que sea. Si detrás de las comillas hay un punto, el punto va pegado o la coma va pegada a la comilla, ¿vale? Pero si no, siempre hay un espacio, ¿vale? Tanto delante como detrás. Bien. Una vez sabemos cómo funcionan las comillas, vamos a ver algunos ejemplos de cuándo se utilizan las comillas, ¿vale? Hay gente que no tiene claro si utilizar comillas, si utilizar cursivas, si utilizar negritas. Bien, vamos a hacer una serie de vídeos hablando de todo esto, hoy dedicado a las comillas, y vamos a explicar cuándo se utiliza la comilla. Para empezar, la comilla se utiliza siempre en una cita textual, ¿vale? Es decir, cuando estoy citando las palabras exactas que dijo otra persona, esas palabras exactas tienen que ir entre comillas. Por ejemplo, decía Baltasar Gracián, bueno, y ahora vendrían las comillas. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y cerramos las comillas y va un punto detrás, ¿vale? Esto es una cita textual, palabra por palabra, que decía Baltasar Gracián. Por lo tanto, va entrecomillada, ¿vale? Otro caso que tiene que ir entre comillas, los diálogos en estilo directo. ¿Qué es esto del estilo directo? El estilo directo es cuando está hablando el narrador, pero va a citar textualmente las palabras de un personaje, ¿vale? Por ejemplo, Antonio susurró, siempre estaré contigo. En este caso, como el narrador está citando textualmente las palabras que Antonio susurró, van entrecomillados. No sería lo mismo que si hacemos
o sea, si el narrador le cede la palabra al personaje, y entonces eso iría así. Siempre estaré contigo, susurró Antonio, ¿vale? Esto es estilo directo libre y esto es cuando el narrador utiliza el estilo directo del personaje para citar lo que ha dicho, ¿vale? Bien, más cosas. Los pensamientos en estilo directo. Es exactamente igual que este caso, ¿vale? El narrador va a citar el pensamiento del personaje. Por ejemplo, no sé, o mejor, para los frikis. No sé cómo vamos a salir de Nakatomi, pensó John McClane. Puesto que esto es un pensamiento de John McClane que no se dice en voz alta, pero que cita el narrador, se colocaría entrecomillado. Si os fijáis, tanto esta opción como esta otra son variaciones de lo primero, de las citas textuales, ¿vale? Otro ejemplo, vamos a poner los ejemplos en rojo, por ejemplo, y así no os volvéis locos. Otro caso en el que hay que utilizar las comillas es en los nombres. ¿Qué nombres? Los nombres familiares que se dan a objetos que tienen un nombre diferente. Por ejemplo, acabo de comprarme un Mini. El coche no se llama Mini, se llama Mini Cooper, creo que se escribe así. Pero, al menos en España, familiarmente se le llama Mini, ¿vale? Entonces, esta palabra, como es un nombre familiar que se da a objeto que va con un nombre diferente, que tiene realmente un nombre diferente, se coloca también entrecomillada, ¿vale? De nuevo, esto lo ponemos en rojo, para que veamos que es un ejemplo. Más cosas que tenemos que poner entre comillas. Las ironías, las palabras con doble sentido, ¿vale? Palabras que estamos utilizando en un sentido que no es el original de esa palabra. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo aquí cuando decimos anda que tu novia es fea? Pues queremos decir en realidad que tu novia es muy guapa. Como esta palabra de aquí tiene un doble sentido, la colocamos entre comillas para que el lector comprenda que estamos utilizándola con un sentido distinto al original. ¿Vale? Por último, ¿qué otras cosas hay que marcar entre comillas? Pues palabras que no existen, pero se crean a partir de palabras que sí existen. Por ejemplo, los mileuristas ya son mayoría en el país. La palabra mileurista no existe. Está formada de las palabras mil y de la palabra mil y la palabra euro. Por tanto, mileurista como tal no existe. Puesto que no existe y está creada a partir de palabras que sí existen, se colocaría entre comillas. Este punto hasta que la palabra tenga una aceptación plena en el idioma, la RAE la aceptara como palabra de pleno derecho, etcétera, etcétera. Mientras tanto, las palabras que no existen y se forman a partir de palabras que sí existen van entre comillas.
¿vale? Bien, pues esto es lo que necesitáis saber del tema de las comillas. Hay algunas excepciones y algunas reglas más, pero son muy poco cotidianas, casi no aparecen en un sitio. Y oye, mira, para eso también están los correctores de texto de las editoriales, los correctores de estilo y demás, que también se tienen que ganar la vida. Si eres capaz de hacer bien esto que hemos estado hablando con respecto a las comillas, normalmente las estarás utilizando de forma correcta y te olvidarás. En próximos vídeos os hablaré del uso de las cursivas, del uso de las negritas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y mientras tanto, ya sabéis, a leer mucho y sobre todo a darle a la tecla. Un abrazo.